Era un sábado como cualquier otro cuando Marcos, un padre viudo, llevó a su pequeño hijo Lucas a desayunar. Lo que no imaginaba era que ese simple desayuno cambiaría sus vidas para siempre. Mientras jugaban entre risas inocentes, Lucas levantó su dedito y señaló emocionado. «Papá, mira, esa mesera se parece a mamá». Marcos giró la cabeza y sintió que el mundo se le venía abajo. La mujer al otro lado del restaurante no solo se parecía a su esposa fallecida, era casi como verla revivir frente a sus ojos. ¿Era posible? ¿Podía ser una coincidencia o había algo más oculto detrás de esa extraña conexión? ¿Cómo reaccionaría Marcos al acercarse a ella? ¿Y qué secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz, cambiando su historia para siempre? No imaginas el impacto de lo que descubrirán. El aroma a café recién hecho y pan caliente impregnaba el pequeño restaurante del centro de la ciudad. Era un sábado cualquiera, uno de esos días que Marcos Rivera, un hombre de 35 años, dedicaba por completo a su pequeño hijo Lucas, de apenas 4 años. Desde la trágica muerte de Ana, su esposa, su gran amor, hacía 2 años, los desayunos de fin de semana se habían convertido en su refugio, una rutina silenciosa para llenar los huecos que el dolor había dejado. Sentados junto a una ventana que dejaba entrar la luz dorada de la mañana, Marcos y Lucas compartían risas y migas de pan. Lucas, en su inocencia inagotable, jugueteaba con el tenedor, inventando pequeños mundos sobre la mesa mientras su padre lo miraba con ternura. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que, de repente, Lucas dejó caer su tenedor y, con sus ojos enormes y brillantes, señaló emocionado hacia el otro lado del restaurante. «Papá, mira. Esa mesera se parece a mamá», exclamó, su vocecita llenando el espacio entre ellos. Marcos parpadeó, extrañado. Giró la cabeza en la dirección que señalaba su hijo, sin esperar encontrar nada fuera de lo común, pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera en seco. Allí, sirviendo café a un cliente, estaba una joven mujer. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, sus ojos verdes brillaban con calidez, y su sonrisa era exactamente igual a la de Ana. Cada gesto, cada movimiento, parecía un eco perfecto de la mujer que había perdido. Marcos sintió como el mundo a su alrededor se volvía borroso, como si todo el restaurante se hubiera esfumado excepto esa imagen frente a él. No podía ser. Ana estaba muerta. Había llorado frente a su ataúd. Había depositado flores sobre su tumba. Entonces, ¿quién era esa mujer? Lucas, inocente, tironeó de la manga de su padre. «Papá, ¿es mamá? ¿Verdad que es ella?» La garganta de Marcos se cerró. Acarició con suavidad la cabeza de su hijo, intentando reunir fuerzas. «No, pequeñín», dijo con voz temblorosa, «pero voy a hablar con ella, ¿de acuerdo?» Lucas asintió, confiando plenamente en su padre. Marcos se levantó de la mesa, cada paso que daba hacia la mesera era una lucha contra la incredulidad. Su corazón latía desbocado, como si fuera a estallar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo leer la placa de su uniforme, Clara. Tomó aire. Sus piernas temblaban. «Disculpe», dijo, su voz apenas un susurro. La joven se giró hacia él y le dedicó una sonrisa amable, tan parecida a la de Ana que por un segundo Marcos pensó que iba a desmayarse. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?», preguntó ella, con un tono cálido y educado. Marcos abrió la boca, pero las palabras se negaban a salir. ¿Cómo se le decía a una desconocida que era el reflejo vivo de alguien que amaste y perdiste? Finalmente, con el corazón en la garganta, logró murmurar. «Sé que esto va a sonar extraño, pero usted se parece muchísimo a mi esposa fallecida». Clara parpadeó, claramente desconcertada. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, el destino ya había comenzado a entrelazar sus caminos de forma irreversible. Clara, la joven mesera, frunció el ceño al escuchar las palabras de Marcos. Claramente sorprendida, bajó la mirada unos segundos, como procesando lo que acababa de oír. Luego, con una voz que buscaba ser comprensiva, respondió. «Lo siento mucho por su pérdida, señor». Sus palabras salieron suaves, genuinas. ¿Cómo se llamaba su esposa? «Ana». «Ana Rivera», contestó Marcos, su voz cargada de emoción. Apenas mencionó aquel nombre, un pequeño estremecimiento cruzó el rostro de Clara. Bajó la bandeja que sostenía y se aferró a ella con fuerza. Sus labios temblaron levemente antes de hablar de nuevo. «¿Dijo Rivera?», preguntó en un susurro.
Marcos asintió, notando cómo Clara parecía afectada, como si aquel apellido le removiera recuerdos profundos. Mi nombre completo es Clara Rivera, reveló ella, bajando la voz, como si confesara un secreto largamente guardado. Yo, fui adoptada de muy pequeña. Nunca conocí a mi familia biológica. Solo sé que, según me contaron, tenía una hermana mayor. El corazón de Marcos latió aún más fuerte. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podía ser que esta joven fuera familia de Ana? La hermana que Ana siempre mencionaba en sus historias, aquella que había perdido y que nunca pudo reencontrar. Se quedó mirándola unos segundos, sin saber qué decir. El parecido físico ya era impactante, pero ahora, aquella revelación añadía un peso imposible de ignorar. Mi esposa, dijo lentamente, también fue adoptada. Nunca conoció a su familia biológica, solo sabía que tenía una hermana pequeña, a quien había perdido siendo apenas una niña. Los ojos verdes de Clara se llenaron de lágrimas. ¿Cómo se llamaba su hermana pequeña?, preguntó temblorosamente. Marcos negó con la cabeza, con tristeza. Ana nunca supo tu nombre. Solo decía que había perdido a su hermanita antes de que pudieran siquiera crecer juntas. Era un dolor que nunca dejó atrás. Por un momento, los dos quedaron en silencio, mientras la realidad se asentaba entre ellos como un puente invisible. Clara se apresuró a secar sus lágrimas con la manga del uniforme. ¿Podríamos hablar después de mi turno?, preguntó, con un hilo de voz. Claro, respondió Marcos sin dudarlo. Mi hijo y yo estaremos aquí. No nos vamos a ir. La joven sonrió débilmente, asintiendo. Marcos regresó a la mesa donde Lucas lo esperaba con los ojitos curiosos. ¿Papá?, preguntó el niño con inocencia. ¿Es mamá? Marcos sonrió, aunque la emoción no embargaba. Es alguien muy especial, pequeño. Pero vamos a esperar un poquito para saber más. Mientras Lucas se entretenía dibujando en las servilletas, Marcos no podía apartar la vista de Clara. Cada gesto suyo, cada movimiento, le recordaba a Ana. Una parte de él quería abrazarla, como si eso pudiera sanar años de ausencia. Otra parte temía abrir una puerta al pasado que nunca había terminado de cerrar. Lo único que sabía con certeza era que su vida estaba a punto de cambiar. Y que tal vez, solo tal vez, Ana les había dejado un regalo escondido en forma de milagro. Cuando Clara terminó su turno, Marcos ya no podía ocultar su ansiedad. Se levantó de inmediato y le ofreció sentarse con él y Lucas en una mesa más apartada del restaurante. Clara aceptó, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras se desataba el delantal del uniforme. Una vez sentados, Clara suspiró hondo, como reuniendo valor para empezar. Desde que tengo memoria, dijo, su voz quebrándose apenas, supe que era adoptada. Mis padres adoptivos fueron maravillosos conmigo, pero siempre sentí que algo me faltaba, como si me hubieran arrancado de algo que no podía recordar. Marcos escuchaba en silencio, su corazón golpeando fuerte en el pecho. Siempre supe que tenía una hermana mayor, continuó Clara, jugueteando nerviosamente con una servilleta. Solo me dijeron que, cuando éramos muy pequeñas, una tragedia familiar nos separó. Yo apenas tenía 3 años. Siempre soñé con encontrarla, pero nunca supe su nombre. Marcos sacó lentamente su billetera y de ella extrajo una fotografía. Era una imagen de Ana, sonriendo, sosteniendo en brazos a un pequeño Lucas. La colocó suavemente sobre la mesa. Clara la miró. Y entonces, las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Es ella, susurró, con una mezcla de incredulidad y dolor. Es como mirarme a un espejo de mi infancia. Marcos tomó un profundo respiro, sintiendo que algo dentro de él también se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ana hablaba poco de su pasado, dijo. Solo mencionaba que alguna vez tuvo una hermana a la que perdió. Siempre deseó encontrarla, pero no sabía por dónde empezar. Clara acarició la fotografía con cuidado, como si temiera romperla. Yo, me siento culpable, dijo, sollozando. Nunca la busqué realmente. No sabía cómo, no sabía si ella querría verme. No tienes que sentirte culpable, respondió Marcos con suavidad. Ana te habría recibido con los brazos abiertos. Y estoy seguro de que, desde donde esté, está sonriendo ahora mismo. En ese momento, Lucas, que había estado observándolos con curiosidad, se acercó a Clara. ¿Eres la hermana de mamá?, preguntó, su voz dulce y llena de inocencia.
Clara lo miró, con lágrimas en los ojos, y asintió lentamente. Sí, pequeño. Soy tu tía Clara, susurró. Sin dudarlo, Lucas la abrazó. Clara lo estrechó contra sí, llorando libremente. Marcos apartó la mirada por un momento, sintiendo que algo sagrado estaba ocurriendo frente a él. Era como si las piezas de un rompecabezas perdido finalmente comenzaran a encajar. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a Ana. Pero podía honrar su memoria reconstruyendo la familia que ella tanto había querido. Y ahora, Clara formaba parte de ella. Desde ese día, la vida de Marcos y Lucas comenzó a cambiar poco a poco. Clara empezó a visitarlos cada semana, primero de manera tímida, como quien no sabe si tiene permiso de quedarse. Luego, sus visitas se hicieron más frecuentes, hasta que ya nadie necesitaba invitarla, simplemente era parte de sus vidas. Los fines de semana, Clara y Lucas salían a jugar al parque. Marcos los miraba desde lejos, sonriendo mientras su hijo reía a carcajadas, columpiándose más alto de lo que se había atrevido antes. Había algo en la forma en que Clara trataba a Lucas, un cariño que iba más allá de la simple cortesía. Era instintivo, natural, como si siempre hubiera sido su tía. Una tarde, después de un largo paseo, Clara y Marcos se sentaron en el banco de siempre, observando cómo Lucas corría tras unas palomas. Nunca pensé que encontraría algo así, murmuró Clara, mirando al niño. Después de perder a Ana sin saber siquiera que existía, pensé que estaba sola en el mundo. Marcos apoyó los codos en sus rodillas, observando a Lucas. Nosotros también pensábamos que estábamos solos, admitió en voz baja. Perdí no solo a mi esposa, sino también mi rumbo. Lucas, bueno, él es fuerte, pero sé que ha sentido la ausencia de su madre más de lo que puede expresar. Clara giró el rostro hacia él, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias por dejarme ser parte de su vida, susurró. Marcos sonrió con tristeza. No tienes que agradecerme. Es como si siempre hubieras estado destinada a estar aquí. Hubo un momento de silencio, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Cuando cayó la noche y regresaron a casa, Marcos sacó una caja polvorienta del armario. Era la caja de recuerdos de Ana, fotografías, cartas, pequeños recuerdos de su vida juntos. Quiero mostrarte algo, le dijo a Clara mientras se sentaban en la sala. Clara, con las manos temblorosas, sacó una fotografía antigua, dos niñas pequeñas abrazadas, en blanco y negro. ¿Ves esta?, preguntó. Sí, asintió Marcos. Ana siempre la guardó, aunque nunca me contó toda la historia. Clara acarició la imagen, sus lágrimas cayendo sobre la foto. Esa soy yo, susurró, reconociéndose en la niña más pequeña. ¿Y Ana? Marcos puso una mano en su hombro. Ahora sabes que nunca estuviste sola, dijo. Lucas, que estaba sentado en la alfombra con sus juguetes, levantó la vista. ¿Mañana vendrás otra vez, tía Clara? Clara soltó una risa entre lágrimas. Sí, pequeño. Siempre que me necesites. Esa noche, mientras se despedían en la puerta, Marcos supo que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un padre viudo tratando de sobrevivir. Era un hombre que, junto a su hijo, había encontrado una nueva familia en el lugar más inesperado. Una nueva oportunidad de amar, de sanar y de seguir adelante. Un mes después, Marcos organizó un pequeño homenaje para Ana en el parque donde solían llevar a Lucas a jugar. Era una tarde soleada, con el cielo despejado como si incluso el universo quisiera rendir tributo. Familiares cercanos, algunos amigos, y por supuesto Clara, se reunieron en un círculo pequeño pero lleno de amor. Sobre una mesita improvisada colocaron una foto de Ana sonriendo, como siempre lo hacía, abrazando a Lucas de bebé. A su lado, un ramo de flores silvestres, las favoritas de Ana. Marcos se aclaró la garganta, sosteniendo una hoja de papel arrugada por los nervios. Clara le sonrió desde su lugar, dándole fuerzas con solo una mirada. Querida Ana, empezó Marcos, su voz temblorosa. Hace 2 años sentí que mi mundo se apagaba. Que nunca volvería a ver la luz. Pero hoy, gracias a ti, sé que no me abandonaste del todo. Se detuvo, tragándose las lágrimas. Nos dejaste un regalo, miró a Clara, quien tenía los ojos llenos de lágrimas. Nos dejaste una familia que ni siquiera sabíamos que teníamos. Hoy Lucas tiene a su tía, y yo tengo una nueva hermana en ti, Clara. Lucas, con su manita pequeña, soltó un globo blanco al cielo.
Los demás lo imitaron, viendo cómo los globos subían, llevando con ellos promesas y recuerdos. Mientras los globos ascendían, Clara se acercó a Marcos, abrazándolo fuerte. «Gracias por darme algo que siempre soñé», susurró. «Una familia real». Marcos cerró los ojos, sintiendo que Ana de alguna manera los abrazaba también desde algún lugar más allá del cielo. Con el paso de los meses, Clara se convirtió en una presencia constante en sus vidas. No solo como tía, sino también como amiga, confidente y apoyo incondicional. Cada fin de semana, los tres inventaban nuevas tradiciones, paseos al parque, tardes de películas y domingos de cocina desastrosa, donde Lucas terminaba cubierto de harina. Una tarde de otoño, mientras recogían hojas secas en el parque, Clara tomó la mano de Lucas y luego miró a Marcos. «¿Sabes algo?», dijo ella. «Siento que, de alguna manera, Ana sabía que nos encontraríamos». Marcos sonrió, apretando sus manos. «Yo también lo creo». Y mientras el sol caía sobre la ciudad, tiñendo todo de dorado, los tres se abrazaron, sabiendo que la vida les había dado una segunda oportunidad de ser felices. Porque a veces, incluso en medio de la pérdida más profunda, el amor encuentra una forma de florecer otra vez. Y Ana. Ana sonreía desde el cielo. ¿Te emocionó esta historia tanto como a nosotros? Suscríbete a nuestro canal para más relatos llenos de amor, reencuentros y segundas oportunidades. Déjanos un comentario. ¿Crees que el destino une a las personas que deben encontrarse? Nos encantaría leerte. Y no olvides activar la campanita para no perderte las próximas historias que tocarán tu corazón.